Hola, soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Los semáforos autoorganizantes constituyen un sistema para agilizar el tráfico en zonas densamente pobladas y es tan solo una de las medidas que la ciencia plantea para agilizar la movilidad de las grandes urbes. Hoy vamos a platicar con el doctor Carlos Gershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, quien nos habla de los avances de prototipos de regulación para el transporte público de la Ciudad de México y de cómo el conocimiento aplicado a la movilidad urbana podría traducirse en el ahorro de miles de horas hombre. Esto es Los Observadores. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muy bien, muchas gracias, Iván. Movilidad es un tema importantísimo para la Ciudad de México, obviamente, para la zona conurbada, pero ya un tema para las grandes urbes en este mundo, cada vez más saturadas. Explícame cómo entendemos el concepto. ¿Qué es movilidad desde la ciencia? Sí. Bueno, movilidad trata de desplazar personas o mercancías de un lugar a otro. Entonces, esto puede ser entre ciudades o dentro de una ciudad. Y pues muchas veces nos preocupamos más sobre la movilidad de personas que de la logística, que es movilidad de mercancías, pero pues están relacionadas porque a final de cuentas comparten las mismas calles, las mismas vías. Y digamos, muchas veces podríamos decir que si no necesitáramos desplazarnos, que pudiéramos llegar a nuestro trabajo, a nuestra escuela, caminando sin salir de nuestra casa, pues entonces no habría problema de movilidad. Claro. Desafortunadamente, la gente en esta ciudad vive muy lejos de su trabajo, de sus lugares de estudio, y eso genera una demanda de movilidad que hace que tengamos la peor movilidad del mundo. Y de hecho le estudias tú y un equipo de científicos desde el Centro de Ciencias de la Complejidad. Sí. Y eso dice todo sobre el problema. O sea, la movilidad en el siglo XXI es un problema complejo porque tiene muchas variables. Platícame, ¿cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta cuando enfocamos, cuando queremos resolver, cuando queremos mejorar los tiempos de traslado? Sí, bueno, podemos identificar por lo menos 8 factores que afectan a la movilidad. El primero, pues, es la demanda, ¿no? Si yo vivo en Tecámac y trabajo en Santa Fe, pues, digamos, genera una demanda de movilidad mucho mayor que si yo puedo trabajar en Tecámac o puedo vivir en Santa Fe. Claro. Después, pues, es los horarios. Si todos entramos a las 9 de la mañana, pues justo antes de las 9 va a haber una hora pico y se van a saturar las vías. Si la gente puede entrar a distintas horas, pues entonces la misma demanda de movilidad se puede diluir. Claro, se extiende el periodo de traslado. Después, pues, está la demanda, o sea, la cantidad, ya sea de pasajeros en transporte público, de vehículos en las calles, pues mientras es mayor, es peor la movilidad. Claro. Su contraparte, pues, es la capacidad. Si tenemos más líneas de metro, más líneas de metrobús, más carriles, más vías rápidas. Pues Peceros, taxi, también bicicletas y banquetas, ¿no? O sea, porque estás hablando de todo tipo de movilidad. Entonces, pues eso mejora la movilidad, pero muchas veces el construir más infraestructura es contraproducente porque genera una mayor demanda. Después tenemos la infraestructura, que pues tiene que ver mucho con la tecnología, qué tan eficiente es nuestra tecnología. Está el comportamiento, tanto de conductores como pasajeros, pues... Ok, que esta es una variable de lo más subjetiva, porque estás hablando ya de comportamiento, de formas de ser, de pensar, de educación, etcétera. Pero, bueno, por ejemplo, en el metro mostramos que es posible lograr un cambio en el comportamiento de los pasajeros. Ya lo han hecho. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a poner eso en un apartado porque quiero que me lo platiques, después de que acabes de enumerarme los factores. Entonces, está el comportamiento, está también el aspecto social. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad es algo muy aspiracional tener coche. Entonces, no importa que sea más caro y menos eficiente que andar en bici o en transporte público. Hay un estatus. Las marcas, los tamaños, los colores de los autos tienen un significado en la sociedad. Todavía menos de la mitad de los viajes se hacen en auto. Okay. La mayoría son en transporte público, la mayoría en pecero, de hecho. Pero
esto ha estado cambiando radicalmente en años recientes y cada vez hay más viajes en autos particulares y pues esto solo va a tender a empeorar. Y bueno, finalmente está la planeación y la regulación, que en nuestra ciudad no es que no haya reglamentos, sino es que no haya planes, sino que muchas veces no se cumplen. Claro, existe eso. Entonces, bueno, tenemos ya la complejidad del problema. Ahora, cuando lo enfocas a la Ciudad de México, tú vienes de experiencias, de muestreos en ciudades como Nueva York, en ciudades como Bruselas, pero ¿qué ves cuando empiezas a modelar esta problemática y le buscas una solución? Descríbeme un poco ese proceso para luego pasar a la parte de la propuesta, cómo solucionar. Sí, pues bueno, como son tantos factores, pues no los podemos resolver a todos al mismo tiempo, pero no los podemos ignorar tampoco, porque, como decía, si por ejemplo mejoramos la coordinación de los semáforos, pues esto va a generar una mayor demanda y entonces va a haber más coches y entonces va a ser contraproducente, ¿no? Entonces no podemos simplemente decir, pues construyamos más segundos pisos y... Claro. Que bueno, tú te ríes, te estás riendo porque ha sido la solución que se ha planteado durante muchos años. Sí. ¿No? Entonces, no se puede decir, sin embargo, es lo que se hace, se le invierte millones de pesos. Pero entonces, ¿qué es lo que dices? Sí. O sea, por un lado, a un nivel más abstracto, pues sí tratamos de ver todos los factores que están relacionados, pero a un nivel ya más puntual, pues nos enfocamos en sistemas particulares y pues tratamos de hacer mejoras a esos sistemas. Por ejemplo, bueno, hablas de los semáforos autoorganizantes. Sí. ¿Esto qué es? Porque la queja, estoy seguro que si entrevistamos a los automovilistas, la queja va a ser, es que este semáforo nunca está en verde, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la misma percepción. Sí, de hecho, hace unos años, pues hicieron encuestas vecinales de qué era lo que les gustaría que se mejorara en la ciudad y lo que salió hasta arriba era la coordinación de los semáforos. La coordinación de los semáforos. Y eso pues afecta a todos, ¿no? No solo a los que van en auto, pues también a los que van en transporte público y pues al final de cuentas a los que respiramos, porque mientras peor estén coordinados los semáforos hay más emisiones. Y entonces, ¿cómo lo planteas tú? ¿Cuál es la solución que se hace desde este modelaje? Sí. Y sobre todo el impacto. Porque entiendo que lo puedes ver tú, por lo menos en una maqueta, en un sistema que está funcionando computacionalmente. Sí. Pues precisamente necesitamos hacer simulaciones computacionales porque es muy costoso hacer cambios y hacer mediciones en una intersección real y hacer pruebas. El pizarrón no nos alcanza para hacer las ecuaciones y todas las posibilidades que se pueden dar. Estos factores, ¿no? Sí. Entonces, pues las herramientas ideales son las computadoras y básicamente lo que proponemos es que haya sensores en los semáforos y que puedan detectar dónde hay mayor demanda y cuánta demanda en ese momento y de esta manera se puedan adaptar a los cambios de demanda y pues hemos mostrado que es mucho más eficiente. En promedio se reducen a la mitad los tiempos de espera, los tiempos de viaje como en 25%. Entonces un viaje que antes tomaba 1 hora toma como 45 minutos. Esto ustedes lo han publicado, es decir, tienen pruebas en modelos de computación que dicen, mira, si colocáramos este tipo de sensores, esto sucedería. Ahora, el desarrollo de la tecnología, ¿es viable? ¿La han puesto en práctica? Es decir, ¿el sensor existe y podrían...? Estos sensores existen desde los 80s. Okay. No se ha implementado un sistema en una ciudad porque no es trivial darle el control a las intersecciones y decir, no, pues nuestro centro de control no les va a decir exactamente a cada intersección qué es lo que tienen que hacer, pero hemos mostrado que es mucho más eficiente que un control centralizado. Entonces, pues ahora sí que estamos haciendo una propuesta distinta a la ingeniería tradicional y a pesar de que es mejor, pues no hemos logrado hacer ni siquiera un proyecto piloto, no tanto por cuestiones científicas o técnicas, sino más bien por cuestiones políticas y burocráticas. Y esa era mi siguiente pregunta, Carlos. ¿Cómo escalar lo que ya se sabe en un laboratorio que está directamente solucionando un problema? O sea, en términos científicos está comprobando que podría ser la solución para disminuir la mitad de los tiempos de esta ciudad, que no es cosa menor. ¿Cómo escalar a la política pública? O sea, ¿qué puerta se debe tocar para que alguien diga, sí, es el conocimiento aplicado el que me ayudaría? Sí, creo que no tenemos respuesta a esas preguntas en todo el planeta, ¿no? O sea, porque podríamos decir, no, pero pues es que en México y no sé qué.
En Bélgica tampoco podemos hacerlo, en Estados Unidos no podemos hacerlo, y pues nuestros vecinos del norte ahorita tienen muchos más problemas que nosotros, de políticos que no escuchan a la ciencia. Por parte de los creadores de políticas públicas hacia el conocimiento, no hay... En general, pues tal vez yo no le llamaría sordera, pero, o sea, como especie no hemos encontrado los mecanismos adecuados para poder trabajar juntos. Y eso, pues, es algo urgente porque hay problemas globales que nos están afectando a todos. Cambio climático, uno de ellos, pues inseguridad, migración, desempleo, violencia y pues muchas veces las propuestas de solución pues ya están y no quiere decir que vayan a resolver todos los problemas, pero por lo menos deberíamos de intentar, ¿no? Déjame preguntarte entonces, ¿por qué elegiste tú como científico un problema tan complejo y tan grande? ¿Qué es lo que te llevó a decir, no, aquí tiene que haber una solución y yo la voy a encontrar? Sí, pues yo creo que por frustración personal. Tú eres de aquí, sí. tú eres originario de la Ciudad de México. Sí. Entonces, ¿me decías frustración personal? No, bueno, pues ¿cuántos no hemos estado atorados en el tráfico? Y pues bueno, es que esto no funciona, ¿no? Entonces pues uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo podríamos arreglar? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Y pues afortunadamente me pagan por explorar estas ideas y pues a través de varios años hemos ido mejorando las respuestas. Dame tu punto de vista, si es optimista o negativo, pero ¿crees que vas a conseguir que se implementen políticas públicas a partir de los modelos que desarrollas? Pues, por ejemplo, en el metro ya lo logramos. Entonces, no fue fácil, pero pues es un buen ejemplo. Y yo creo que pues, espacios como este precisamente ayudan a vincular a lo que hacemos en academia con el potencial en el sector público, en el sector privado, pues para que las ideas no se queden en el aire, ¿no? Y pues es bien sabido que las inversiones que se hacen en investigación y tecnología pues pueden redituar en la economía de un país a mediano plazo, pero pues precisamente se necesitan los mecanismos de vinculación para transformar ese conocimiento que se genera en la academia en tecnología. En algo práctico, en tecnología. Es Carlos quien nos está hablando de movilidad, que se ha planteado un reto gigantesco, mejorar la movilidad en la Ciudad de México con promesas muy atractivas. Y Carlos, pues entonces yo soy el primero en desearte mucha suerte y mucho éxito. Ojalá y así sea. Gracias. Gracias, los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.